Ya estamos en comunicación, si no me equivoco, con el compañero Aníbal Torreta. Él es secretario de organización de SUTECBA, Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Nos escuchas bien? Te saludamos Pablo, Natalia y Jorge acá, desde UTEDIC en directo. Hola, Pablo, Natalia, Jorge. Sí, muy bien, los escucho perfecto. Antes que nada, un fuerte abrazo a mi compañero Bonjour, a toda la Comisión Directiva Nacional, particularmente a la de Capital Federal, donde tengo muchos amigos de muchos años, no voy a decir cuántos, porque si no me chavo, a quienes quiero muchísimo. Les mando Gracias. Muchísimas un gracias, bienvenido. abrazo y les agradezco y les mando el saludo de Amadeo Oyenta y de todo nuestro consejo directivo. Gracias, Aníbal. Bueno, un sindicato histórico y la verdad que venimos trabajando juntos hace muchísimo tiempo y la verdad que cuando surgió tu nombre en el listado de entrevistados causó mucho buenos recuerdos por parte de los compañeros y compañeras, así que agradecerte tu tiempo y la posibilidad de juntarnos a conversar en este momento, en este contexto de incertidumbre, así que agradecerte y recordarle a los compañeros y compañeras que hace muy poco, en abril, entiendo que fue la firma de convenio entre SUTECBA y UTEDIC respecto a la generación y la ampliación de licencias por violencia de género y personas no gestantes. Sí, la verdad que una alegría que se haya acercado la compañera secretaria general. Bueno, y Anita, también no quiero deschavarle la edad de Anita, que hace mucho, no voy, a, no voy a decir militamos en la juventud, pero la verdad que colaborar en esto fue extraordinario, porque Amadeo, cuando le planteamos la necesidad de firmar el convenio particular con nuestra organización sindical, enseguida nos dijo, bueno, pero ampliemos. Y entonces fuimos ampliando todo lo que pudimos ampliar con el equipo de ustedes y tratando de que el convenio beneficie a ese sector tan noble que son las compañeras que no solamente tienen que prestar servicio en su lugar de laburo, tienen que cargarse, más allá de que hoy la cosa cambió y todos colaboramos, tienen que criar a los hijos, tienen que trabajar, tienen que mantener el hogar en orden, a veces cuidar a terceros, y entonces poder colaborar para que sus licencias sean más amplias, sean más ordenadas en beneficio de ella, para nosotros ha sido una satisfacción enorme, porque además hay una hermandad muy grande con UTEDIC, que solo nos hace temblar cuando el tesorero, cuando hay que firmar un convenio colectivo para que aumente los sueldos, ahí se acaba la mitad. Así es. Qué bueno también formar parte de esta tradición de los sindicatos, de la ampliación, la generación de derechos para trabajadores y trabajadoras, ¿no, Aníbal? También algo bueno, que muchas veces no tiene buena prensa, no se conoce, somos conocidos más que nada por lo que difunden los medios hegemónicos, pero hay mucho trabajo silencioso de un sindicato como actor social en este sentido de comunidad y de crecimiento colectivo, ¿no? Sí, ampliar derechos, vos decís la palabra. Sobre todas las cosas, el ampliar derechos está relacionado con dos actores fundamentales en la Argentina. Uno son los sindicatos y otro es el peronismo. Y cuando las dos cosas se mechan y se juntan, da buenos resultados. Bueno, hoy hay muchos derechos que para muchos sectores que están pugnando por adquirir el poder nacional están en duda, ¿no? Incluso las organizaciones sindicales están en duda. Por eso es importante la hermandad entre nosotros, porque frente a este avance en el continente, en Europa y te diría en el mundo, de esto llamado derecha, que en Argentina ni es eso, nosotros tenemos que buscar esta unidad conceptual, política y en la acción concreta, ¿no? Porque la unidad gremial la tenemos, por lo menos nuestras dos organizaciones siempre han sido organizaciones hermanas, pero hay que buscar la unidad desde lo conceptual. Y cuando digo justicialista no me refiero al sello partidario, me refiero a un modo de ver la vida que lo tienen muchos compañeros radicales, muchos compañeros socialistas, muchos compañeros hasta conservadores, que tienen nuestra misma manera de ver el mundo, basado en los principios de la doctrina social de la Iglesia y demás, ¿no? A eso me refiero, más allá de que yo soy peronista, como lo es Amadeo, como lo es Bonjour, como son muchos compañeros de ustedes, pero digo, ver el mundo de una manera distinta que no se arregla con una motosierra, sino que se arregla
con esto, ¿no? Con sentarse, acordar, a ver dónde están las necesidades, a generar más derechos, a hacer esta reforma laboral, que yo también la quiero, ampliando derechos, ¿no? Porque hay dos reformas laborales, las que Sí. queremos nosotros y las que quieren ellos. Bueno, la decisión de Sergio Massa sobre el impuesto a las ganancias y relacionado a que el trabajo no es ganancia, es también una reforma laboral positiva. Bueno, hay sectores que queremos una reforma laboral positiva, ampliar derechos, que las compañeras tengan más licencia por maternidad, que los padres no gestantes tengan licencia, y están los otros, ¿no? Sabés que venimos de un ciclo de charlas, conversando con compañeros y compañeras. Hemos hablado hace muy poquito con Lucho Roa, hemos hablado también en la semana pasada con Sebastián Maturano, secretario general de la Juventud CGT. Y lo que es transversal es un poco, nada, que parecía que había cuestiones saldadas y de repente se pone en discusión cuestiones básicas, ¿no? Sobre derechos, sobre convenios de colectivo de trabajo, la ultraactividad. Que por un lado hay propuestas muy opuestas, ¿eh? Primero, Massa lanzando este proyecto de eliminación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, y por otro lado, una total en contra de sindicatos, de hablar de la casta, cuando pensando que todos los dirigentes son iguales, que todos los sindicatos son iguales, una falacia total. ¿Te sorprendió un poco el resultado de las PASO ante estas propuestas tan claras? Porque no es que los candidatos están mintiendo, están diciendo lo que van a hacer y sin embargo sacan los porcentajes que sacan, ¿no? Eh, digamos, a mí me sorprendió, yo decía ayer en una reunión que tuvimos con muchos gremios del Estado, dirigentes gremiales del Estado, que no la vimos venir, ¿no? Quizás sí vimos venir un enojo y vimos venir que estos sectores que levantan la bronca, que es una bronca que tiene fundamento, tampoco nos vamos a hacer los tontos, pero no pensé yo que habíamos caído tan profundo en lo que Perón planteaba que había que hacer, ¿no? Elevar la cultura política del pueblo. Se han encargado sistemáticamente desde el 76 en adelante muchos sectores, me refiero concretamente desde el golpe cívico-militar hasta hoy, muchos sectores de destruir la cultura política del pueblo, ¿no? Porque cuando vos le planteás a un compañero, che, pero ¿por qué votaste? Fíjate esta obra maravillosa del gasoducto, ¿no? Y el compañero dice, sí, pero yo compro garrafa. Sí, pero la fábrica en la que vos trabajás necesita ese gas, con el cual vos podés comprar la garrafa. Y quizás nosotros no tomamos nuestro tiempo para explicar estas cosas. Y esto es una responsabilidad que tenemos que asumir como movimiento obrero, que no hayamos tomado el movimiento obrero, el movimiento peronista y el movimiento nacional en todos sus sectores, incluidos aquellos partidos nacionales que no son peronistas. Pero digo, no hemos tomado el laburo de formar a los jóvenes que después se transformaron en dirigentes. Y entonces, yo digo, ustedes quizás son muy jóvenes y no se acuerdan. Acá en la capital, allá por los 90, dejaron de desaparecer las unidades básicas, entonces se empezaron a abrir los centros barriales, centros jubilados, que estaban fenómenos, pero no se hablaba de política. Entonces no se formaban los cuadros políticos. Y entonces se empezó a hablar, en vez de conducir y de ser estadista, se empezó a hablar de la gestión, ¿no? Gestión, ¿no? Una gestión que puede ser con contenido político o vacía de política. ¿Sí? Entonces, llevamos la comida al comedor, pero si al compañero no le damos un contenido político de por qué llegó a esa situación de tener que comer en un comedor y que se tiene que preparar para una lucha colectiva, para salir del comedor, estamos haciendo gestión. Nosotros hacemos peronismo, no hacemos gestión. Y los sindicalistas hacemos sindicalismo y hacemos política. No hacemos gestión, y yo sé que muchos compañeros se van a enojar con esto. Cuando nosotros decimos hay que capacitar a los trabajadores en las organizaciones gremiales, y los compañeros me dicen, sí, mirá, nosotros tenemos escuela de formación de oficio, escuela de computación, no, pará. Eso también, hay que formar los cuadros. Porque un sindicato sin doctrina es como un cuerpo sin alma.
un pueblo sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Y un movimiento político sin doctrina es un cuerpo sin alma. Yo a eso le llamo gestión, no porque no haya que hacer gestión. Porque a mí me ha tocado ser parte de la administración de la obra social, ahora también colaboro con Alejandro. La gestión tiene que tener contenido político, contenido cultural, contenido social y contenido espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Se vació la gestión de contenido político y aparecen estos monstruos que vienen a hacer gestión sin contenido político. Y la gente dice, mira, la verdad que da lo mismo. Lo votamos porque promete una buena gestión, ¿no? Nosotros le hablábamos de gestión, no de política. Yo me acuerdo cuando Néstor dijo, yo no voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, una, y dos, cuando nos dicen kirchneristas nos bajan el precio, somos peronistas. Y tenés muchachos que le da vergüenza decir que son peronistas. Entonces, no la vimos venir, pero quizá en algunos casos nos hicimos los boludos, ¿viste? Porque es más fácil. No hacerse cargo de las responsabilidades que tenemos. Cuando fuimos a ver a Bergoglio, en un momento nos dice, yo me acuerdo cuando éramos chicos y íbamos a perder el tiempo a hablar con los viejos dirigentes al Comité Radical, a la Unidad Básica Peronista o al Ateneo Socialista. Ahí se aprendía la política. Bueno, empiecen a perder el tiempo en esas cosas. Él lo decía poco, como se dice sarcásticamente, lo de perder el tiempo, ¿no? Porque uno si quiere conducir tiene que comprender la conducción y le tiene que dar un sentido a esa conducción, que no es nada más de gestión. ¿No les pasa a ustedes que le dicen, no, che, mirá, no, lo importante es la gestión, no nombremos a Perón, no hablemos de determinadas cosas, bueno, acordemos el acuerdo sectorial, pero no hablemos de política, ¿no? Y el problema de los trabajadores no es gremial, es político. Porque vos podés acordar gremialmente aquello que el marco político te lo permita. Entonces, bueno, pasan estas cosas, cuando no hablamos de política, cuando no hacemos política, cuando no damos el salto cualitativo del movimiento obrero hacia la política, en una forma ordenada y no cada uno como puede, ¿no? Como movimiento obrero organizado, como la columna vertebral de ese movimiento, que es el movimiento nacional, que ya es más amplio que el justicialismo, porque Perón transforma una verdad que para un peronista no era mejor que otro peronista, para un argentino no era mejor que otro argentino, nos está dando la responsabilidad ya no de conducir a una parte, sino de conducir al todo. Y eso no se conduce nada más que con gestión. Porque si no hay doctrina, vos haces una buena gestión, pero no haces el gasoducto porque el Fondo Monetario te dijo que no. El gasoducto se hizo porque a esa gestión se le agregó contenido político. Hablo del gasoducto como podemos hablar de la gestión de la pandemia, que fue excelente. Y ya se olvidaron todos de que no tuvimos la cantidad de cientos o mil, en algunos casos millones de muertos, porque hubo una gestión con contenido político humano. Qué atinada, en ese sentido, Aníbal, qué atinada el resurgimiento, la refundación de la Escuela Superior Sindical Peronista, que trabaja esto, ¿no? Que vos mencionás, el contenido político, del discurso político, y en ese sentido, bueno, vos estás participando del módulo de comunidad organizada, de filosofía, doctrina peronista. Ahí tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo haces vos para este discurso peronista no sea un discurso atemporal, sino que bajado, digamos, a la realidad cotidiana de los compañeros y compañeras que claramente provienen de sindicatos diferentes, de actividades diferentes, de gremios diferentes? Y por otro lado, ¿qué observás vos en el movimiento de la llamada juventud, entre comillas, que hoy está puesta en el ojo porque se le echa la culpa tal vez de que la juventud es quien está cala más hondo el discurso de derecha tan extrema, ¿no? que hay hoy en día? La primera te contesto en el orden que me hiciste. Nosotros entendemos que el peronismo no puede ser atemporal porque en el 1 de mayo de 1974, Perón, sabiendo que partía, nos deja su más preciada herencia, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, que es un modelo de conducción del Estado
y de Latinoamérica para décadas. Que le faltó algo, porque Perón lo escribe con un grupo de asesores, lo presenta a distintos dirigentes gremiales, sociales, religiosos, que le hacen una devolución, lo mejoran sus técnicos y se iba a presentar al pueblo a través de sus organizaciones libres, para que estos lo vayan mejorando y actualizando. Entonces yo te estoy contestando con un accionar concreto de Perón mirando al futuro, donde nos deja una montura para que le vayamos poniendo a los distintos, o mejor dicho, a ese caballo de la historia. Perón le hace una montura y nos dice, bueno, muchachos, ustedes vayan transformando la montura, vayan cambiando la montura. Esta es la base. No lo hicimos. Pero el modelo está. Entonces, cuando yo te digo que una patria justa, libre y soberana, eso no cambia. ¿Qué cambia? Que hoy la soberanía es regional. No pasa solamente por Argentina. Pero el principio de soberanía sigue siendo el mismo. ¿Qué cambia? Que hoy la soberanía debe ser Argentina, Brasil, Paraguay, ¿no? Para poder sentarse a negociar con las grandes potencias del mundo con una visión más amplia, con 400, 500 millones de consumidores y no con 40, ¿no? Que eso te da una potencia. Pero el concepto es el mismo, por eso el peronismo no es atemporal. Jamás. Esto es un poco la primera pregunta. La otra, yo jamás juzgo al pueblo. Cuando hablo con algún pibe que está en estos repartos y vos le decís, mirá, vos votaste a un tipo que quiere sacarte el derecho a la RT, a esto, al aguinaldo, bla, bla, el tipo te dice, no tengo nada de eso. ¿Y cómo lo voy a jugar? Porque sí, toda la dirigencia tiene que perder tiempo, como dice Bergoglio, en transmitir estas cosas, que hoy hay muchos medios, mucho más fácil que cuando éramos pibes nosotros y que había que pintar paredes o pegar afiches. Perder tiempo o invertir tiempo en explicarle a ese pibe, sí, mira, vos no tenés estos derechos hoy, pero si ganan estos tipos lo va a perder tu viejo y vos no lo vas a tener nunca. Por esto y por esto, porque representan esto o aquello. Bueno, no lo hemos hecho, ¿no? La actividad política aparece unos meses antes de las elecciones, claro, desde el 83 a la fecha. Y los intentos esporádicos de masificar nuestro pensamiento, tanto en el peronismo como en el radicalismo, que son los dos movimientos que nacieron acá en Argentina, los otros vienen todos de afuera, han sido esporádicos, porque hubo mucho esfuerzo por formar cuadros. De hecho, han salido cuadros extraordinarios, pero no hubo una cosa sistemática en explicar estas cosas. Entonces, no hemos dejado cagadas sin hacer, y entonces pasan estas cosas. Ahora, la verdad que si vos tomás las etapas de la historia reciente de la Argentina, queda claro que el peronismo ha sido el mayor creador, defensor, protector y ampliador de derechos en la República Argentina. Y entonces, cuando vos ves que podemos caer en manos de una banda de fascinerosos que plantea vender órganos, vender pibes, ¿no? Que reivindica la dictadura militar y qué sé yo, decir, bueno, alguna cosa habremos hecho mal. El tema es que ahora no hay tiempo de acá a las elecciones para ver lo que hicimos. Acá hay que ganar la elección. Y yo felicito a la juventud sindical que ha tomado la decisión de institucionalizar algo que nosotros hacíamos a los ponchazos y como podíamos, y ellos lo han institucionalizado, y esto es un hecho trascendental. Y al ser en la CGT, además de trascendental, es histórico. Porque se están formando los cuadros que van a conducir el movimiento obrero, pero falta algo. Perón decía también en el 74 que el movimiento obrero debe dar un salto cualitativo hacia la política, porque los problemas son políticos.
Yo lo que veo con mucha satisfacción es que en el dispositivo revolucionario, cuando hablo de revolución en paz, de cambio de derechos, de estructuras y demás, veo que en estos últimos tiempos el movimiento, digamos, los peronistas se han puesto en el centro de este dispositivo, con conducción o sin ella, de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Ustedes ven que hay un sinnúmero de reuniones que los convocan y que aparecen agrupaciones y aparece una revitalización del movimiento que, bueno, en algún momento superará el partido si es necesario. Nati, Pablo. Sí, te quería preguntar en esto de ganar las elecciones, ¿no? Que decís que es una necesidad que tenemos, ¿no? Desde el movimiento, como decís. ¿Qué opinión te merecen estas últimas medidas que se tomaron, que tomó Massa en relación a los trabajadores, digamos? Son todas ampliaciones de derechos, son reivindicaciones que el justicialismo siempre ha hecho, y que yo creo que abarcan a todos los sectores, ¿no? Cuando vos hablás de devolver el IVA, estás beneficiando a los sectores, a todo, clase media, los compañeros que están abajo de todo, que son los que más IVA pagan, porque, ¿no? Beneficiás a los trabajadores que mejor ganan, y que no es que mejor ganan porque, como dicen algunos, son como dice la aristocracia obrera. No, ganan más porque tienen actividades estratégicas que hacen ¿no? Los tipos que trabajan en el petro, yo estuve en Vaca Muerta. Vos tenés que estar ahí 7 días seguidos con un riesgo permanente de vida y estás en la luna. Cuando te dan tus horas de descanso durante esos 7 días, lo único que ves son liebres. Frío y nada, porque ni árboles hay. Bueno, y están de alguna manera conduciendo el proceso energético de la Argentina. O los compañeros que están embarcados. Entonces, ganan porque tienen sindicatos que defienden esas... entonces, decisiones que benefician a los excluidos, decisiones que benefician los bonos, que benefician a todos los sectores de trabajadores, ganancia que beneficia a los que más ganan. Hay una decisión política de Sergio Massa de que la alianza es con los trabajadores. Y es por ellos. No, creo que no son solo decisiones económicas, sino que son decisiones políticas que marcan un rumbo hacia dónde se quiere ir, ¿no? Que creo que hay que acompañar, sobre todo porque un tipo de 50 y pico de años, que se podía haber hecho el boludo y se podía haber guardado para después, porque tiene tiempo, se cargó primero el Ministerio de Economía con un momento histórico que yo digo, estaba estacionado el helicóptero en la Casa Rosada, ¿viste? Sí. Y el tipo se carga el Ministerio de Economía. Después se carga la política del Estado Nacional, prácticamente. No estoy criticando al compañero Alberto, estoy dando un hecho objetivo de la realidad. Conduce el Estado Nacional Sergio Massa. Y a la vez se carga la campaña. Bueno, yo creo que a los tipos con agallas hay que acompañar. Porque por el otro lado vos tenés gente que participó del gobierno que se fue en helicóptero, como Patricia Bullrich. Y por otro lado tenés un tipo que no cree en las mediaciones. Un gobierno que eventualmente no cree en las mediaciones. ¿Qué quiero decir con esto? El anarcoliberalismo te plantea la relación gobierno o empresa con el individuo, sin mediaciones. Y lo que le quita todo poder de negociación al que está abajo. Lo digo así finamente, ¿no? Para que se entienda y para no agredir. Bueno, ante esas dos posibilidades, aparece un compañero que se acerca al peronismo, que viene al peronismo, porque el peronismo además tiene eso, que abraza a todo aquel que quiere venir al peronismo, pero que hoy está demostrando ser un gran peronista. Así es, Aníbal. Para ir terminando un poco tu perspectiva a futuro, ¿no? Del movimiento obrero argentino, lo mencionaste en muchas de tus discursos también. Es un ejemplo mundial el modelo sindical argentino. ¿Cómo lo ves hacia adelante, ¿no? Con los cambios tecnológicos, con las nuevas sociedades, con un contexto mundial que por momentos se radicaliza hacia la derecha. ¿Cómo observás vos al movimiento obrero argentino? Yo creo que se tiene que marchar hacia una unidad real, concreta,
que no solo sea de la acción, sino que sea conceptual e institucional. Creo que el modelo no se debe cambiar, se debe adaptar, pero no cambiarlo. Creo que los cambios tecnológicos tienen que ser regulados con la participación del movimiento obrero en esa regulación. En Europa están regulando la inteligencia artificial. No se agarran los pelos, no se desesperan, buscan la manera de que la inteligencia artificial genere más empleo, ¿no? Manteniendo una sana calma, pero estando atentos y vigilantes, como decía el general Perón. Pero para eso vos tenés que estar en el lugar donde se toman las decisiones. Porque una paritaria te resuelve el problema de tu actividad. Para estar en las grandes decisiones vos tenés que estar sentado en el Senado, sentado en la Cámara de Diputados, sentado en la legislatura, apuntando a lo que hizo el general Perón en el 73, cuando hace una gran paritaria, porque tenía formato de paritaria entre el gobierno, la Confederación General Económica y la CGT, que fue una gran paritaria que puso puntos que después se transformaron en normas, en leyes que llevaron adelante Juan Perón e Isabel Perón. Y convenios colectivos del 75 que aún están vigentes porque eran, vos me hablabas de lo arcaico, ¿no? Que a veces nos dicen, convenios que se hicieron en 1975 a la luz de un gobierno justicialista que hoy siguen siendo vigentes, actuales, y la verdad es que algunos no hay ni que modificarlos. Fíjate cómo el peronismo piensa siempre 20 años más adelante. Creo que pasa por ahí es donde tenemos que estar, y no abandonar a la juventud, porque el pueblo que abandona a la juventud está destinado a quedarse sin futuro. A la juventud hay que acompañarla, a la juventud hay que ayudarla, a la juventud hay que darle herramientas, y la juventud tiene que entender que no es una cuestión generacional de echar a un viejo todos los días por la ventana, porque nosotros no tenemos ni los problemas raciales que tiene Europa, ni los problemas religiosos que tiene Medio Oriente, ni los problemas estos que plantean algunos sectores en la Argentina de que es con la juventud y nada más. Es con la juventud, con los muchachos más grandes como nosotros y con los viejos. Todos juntos en un concepto de comunidad organizada, biopolítica, integrada, buscando la construcción de una democracia social basada en la justicia social, que hay candidatos que la consideran un excremento o algo así. Pasa por ahí. Aníbal, te agradecemos un montón la participación necesaria a este encuentro también de militantes charlando sobre la realidad que tenemos. Esperemos el mejor resultado, que el compañero Massa sea el próximo conductor de los destinos del país, y también agradecerte por tu participación constante, por tu militancia constante y la construcción colectiva del movimiento obrero argentino, que la verdad que bueno, que hacen falta también referentes así como vos en todo el arco político sindical. Así que te agradecemos un montón tu participación en UTEIC. Te manda un fuerte abrazo la compañera Patricia Martí, la secretaria general de la Capital Federal. Vamos, Patricia. Se cargó al hombro, Se cargó al hombro la seccional. Así es. Esa fuerza que tienen las mujeres, que hay que ayudarlas, ¿viste? A veces somos medio machirulos. Así es, Daniel. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo y gracias a ustedes, y cuando quieran. Gracias. Gracias. Muchas gracias.